Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores, buenas tardes a todos los equipos directivos, profesores, centros de padres y apoderados, equipos y duplas psicosociales. Sean todos muy bienvenidos a esta conferencia llamada ¿Qué es el sistema de alerta temprana y cómo usarlo de manera efectiva? Mi nombre es Raimundo Larraín, yo soy profesor de Educación Media y soy el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Y hoy día compartiremos este seminario, esta conferencia con Macarena Bravo. Macarena es asesora encargada, ella ha liderado el diseño y la implementación del sistema de alerta temprana. Así es que entre los dos estaremos compartiendo el contenido de este seminario. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer una breve introducción de qué es lo que es el sistema de alerta temprana, luego vamos a explicar datos operativos, es decir, vamos a hacer también un ejercicio práctico para que ustedes puedan conocer cómo funciona, y después vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Por lo tanto, los invitamos a todos a que en el chat puedan escribir sus preguntas y de esa manera podamos ir canalizando todas sus dudas e inquietudes a Macarena, la expositora. Entonces, para comenzar, los quiero invitar a ver, voy a compartir mi pantalla. A ver, espérame. Voy a compartir la pantalla, ahí sí. A ver, Maca, hazme ahí con el dedo gordo si es que se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Vamos a comenzar con un ejercicio para activar algunos, como se dice en el mundo de la educación, vamos a activar ciertos conocimientos previos, vamos a hacer una reflexión. Entonces los invito a todos a que en el próximo minuto puedan pensar desde el rol que ustedes juegan en el sistema escolar, sean ustedes docentes, integrantes del equipo directivo, equipos psicosociales, sean ustedes del PIE, sean apoderados, ¿cuál ha sido a la fecha y en el contexto de la pandemia su práctica más efectiva para prevenir la deserción y el abandono escolar hoy día en los estudiantes? Entonces, cada uno lo piensa, cada uno lo escribe. Vamos a dar un minuto para compartir estas buenas prácticas por el chat de YouTube. Muy bien, ya nos empiezan a llegar las primeras respuestas. Raúl Hurtado pone, escuchar a la familia, relevante acción y práctica para prevenir la deserción. Visitas domiciliarias, pone Francisco Donoso. Camila Zambrano nos comparte que hace llamadas telefónicas, seguimiento constante y visitas domiciliarias. Muy bien, Carla Villar nos dice, mucha escucha activa y motivación. Excelente. Marta Pérez nos dice, constante comunicación con los estudiantes por distintas vías. Bien, ahí siguen compartiendo buenas prácticas. Seguimiento nos dice Silvana Sepúlveda, seguimiento y tutoría a los estudiantes. Carolina Rosa nos dice, la última instancia es la visita domiciliaria. Gracias. Patricio Díaz nos dice, monitorear diariamente la asistencia, el contacto y el seguimiento. Excelente práctica. Dali Marín nos dice, un acompañamiento más personalizado. Bien, ahí Mónica Zúñiga, que representa al Centro de Padres del Colegio Mater Dei de Coyhaique, nos comparte y nos dice que ella hizo un WhatsApp con los subcentros y desde ahí va compartiendo todos los trabajos semanales del colegio. Felicitaciones,
Marta, por esa práctica? Mónica, perdón, por esa práctica. Bien, Estefanía Ángel recalca algo que es muy importante, que es conocer el contexto, la realidad del grupo familiar y a partir de eso realizar un seguimiento por medio de llamadas telefónicas, redes sociales y otros. Muy bien. Bueno, y con este cúmulo, con esta gran cantidad de buenas prácticas que hoy día ustedes ya están realizando, damos inicio entonces a este seminario. Muchas gracias a todos por compartir sus buenas prácticas y con eso damos inicio a nuestro seminario. ¿Qué es lo que nos convoca? Bueno, todos sabemos que en el contexto de la pandemia por COVID ha generado distintos efectos negativos en el sistema educativo, pero hay un efecto en particular que es el que hoy día más nos preocupa desde el Ministerio de Educación y también a nivel de escuela. Sabemos es una preocupación de todos los profesores y de los equipos directivos y que dice relación con el impacto que podría generar en aumentar la deserción, la exclusión, el abandono escolar. Y un factor fuertemente asociado, y en esto la literatura es clara, asociado a la deserción, es la asistencia, la interrupción prolongada de procesos educativos es uno de los factores que más predice el aumento de la deserción escolar, el aumento en el abandono escolar. Y las consecuencias, ustedes las conocen mejor que nadie, el ausentismo crónico que deriva en un peor desempeño académico y de los estudiantes, aumenta también el riesgo de abuso de sustancias, aumenta también el riesgo de deserción del sistema. Y la inasistencia física a clases constituye uno de los factores protectores más relevantes para proteger y cuidar la trayectoria educativa de los estudiantes, porque por una razón muy profunda, y es que los hace ser parte de un proyecto educativo, los hace sentirse parte de un grupo, los hace tener un sentido de pertenencia y de identidad a su escuela, a su grupo curso, a su profesor, y además los hace continuar con su proceso de aprendizaje que sabemos se asocia a motivación, al desarrollo del sentido de la autoeficacia y de tantas otras competencias que son relevantes para cualquier niño y joven que hoy día está en el sistema escolar. Cuando hablamos de deserción escolar, bueno, existen varias definiciones. Acá queremos compartir una que es bastante transversal. Y cuando hablamos de deserción escolar nos referimos a aquella situación en la que un estudiante que está habiendo formado parte en un determinado periodo académico de un establecimiento deja de formar parte de este y luego no ingresa al establecimiento al año siguiente. Es decir, son estudiantes que han interrumpido su trayectoria educativa por distintas circunstancias, muchas veces la mayoría de ellas ajenas a ellos, la han interrumpido de un año a otro y por lo tanto se ve truncada e interrumpida su trayectoria educativa. Cuando hablamos de deserción escolar, y esto es la dificultad de abordar este tema de la mejor manera, de la manera más integral posible, es que la deserción escolar ocurre por un conjunto, por una conjunción de características individuales que traen consigo los niños, las niñas, los adolescentes que abandonan la educación. Es decir, es un conjunto de factores de riesgos los que determinan la deserción escolar cuando esta ocurre. Y en este sentido es importante precisar que la decisión de abandonar la educación va mucho más allá de la decisión personal de un niño o de un joven, dado que esta decisión se ve afectada por contextos. Por ejemplo, situación laboral de los padres, escolaridad de los padres, cuánto apoyo de las redes de protección del Estado reciben ellos como niños y como jóvenes, situaciones particulares de salud, conectividad, apoyo y mediación de un adulto en la casa. Son muchos los factores que en conjunto determinan la situación de riesgo de deserción escolar de un estudiante. Y hoy día el panorama, por supuesto, que nos preocupa y por lo mismo no podemos bajar los brazos en hacer todo lo que esté a nuestro alcance por combatir este fenómeno. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia ya teníamos más de 186.000 jóvenes fuera del sistema escolar. Y con las proyecciones hoy día que desde el Ministerio de Educación hemos manejado, es que dada la interrupción prolongada de clases presenciales,
este escenario de 180.000 estudiantes podría haberse aumentado en 260.000, o sea, en el peor de los escenarios estimamos un aumento del 43% en el total de estudiantes fuera del sistema escolar. Esto, por supuesto, es una cifra que nos preocupa, que es catastrófica, y por lo tanto, hoy día, estando a 8 de septiembre, todas las estrategias que podamos hacer para reconectar a nuestros estudiantes, para fortalecer el vínculo y el contacto con ellos, valen la pena y valen mucho la pena. Entonces, ¿cómo hacer frente a esta realidad? Y surgen dos cosas importantes. En primer lugar, la necesidad imperiosa de identificar los factores de riesgo de la deserción en cada institución, porque la deserción escolar se comporta de manera local también, tiene un componente local. Escuela por escuela se configura un contexto que es diferente. De esta manera, al identificar los factores de riesgo en cada institución, se podrá observar lo que pasa con los estudiantes y darles atención oportuna con estrategias pertinentes para esos estudiantes. Y asimismo, no basta hoy día con que las escuelas y los liceos tengan conocimiento de la situación académica de los estudiantes, tales como la asistencia, el rendimiento, la promoción, porque, como les he mencionado, la deserción escolar es multicausal. Existen muchos factores fuera de la escuela, como la familia, la comunidad, los pares, que también influyen en el escenario de una probable deserción escolar. Y por lo mismo, una de las herramientas e instrumentos que más ayudan a prevenir este fenómeno es contar con un sistema de detección de estudiantes en riesgo de deserción para apoyar a la gestión y a la toma de decisiones locales en las escuelas para prevenir la deserción escolar, asegurando y fortaleciendo y protegiendo las trayectorias educativas de estos miles de niños y jóvenes que la ven peligrada. Cuando hablamos de grupos de riesgo de deserción escolar, hablamos de niños y jóvenes que, por ejemplo, han sido identificados como eventuales desertores a través del sistema de alerta temprana. Les vamos a explicar ahí qué información les da el sistema de alerta temprana. Asimismo, tenemos un grupo importante de más de 10.000 estudiantes que, habiendo estado matriculados en 2020, no retomaron o no han iniciado ninguna actividad, ningún contacto con sus profesores o con sus escuelas. Y también tenemos un grupo importante de estudiantes extranjeros que el sistema de alerta temprana no puede identificar porque tienen IPE, no tienen un RUN, y por lo tanto no forman parte del registro social de hogares. Son estos tres grupos a los cuales nosotros estamos implementando una serie de estrategias y medidas de prevención para combatir y prevenir la deserción escolar. Ahora, Macarena Bravo, a quien le voy a dar el pase y quien ha liderado la implementación y el diseño del sistema de alerta temprana, les va a explicar qué es el sistema de alerta temprana, cómo funciona el sistema de alerta temprana y cómo ustedes como equipos directivos pueden sacarle el mayor provecho a este gran instrumento. Adelante, Macarena. Ahora sí, mil perdón que se me quedó pegado el Zoom, pero ya estamos listos. ¿Se ve la pantalla, Raimundo? Sí, tienes que ponerla en presentación completa. Perfecto. Adelante, Maca. Ponla en presentación completa. Sí. Ahí sí. Ahí arriba. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias, Raimundo. Bueno, yo soy Macarena Bravo, Raimundo ya me presentó, estoy liderando todo lo que ha sido la implementación del sistema de alerta, que es una creación que se hizo en octubre del 2019, y más adelante le vamos a contar las siguientes etapas de este sistema. Entonces, primero, la pregunta es, ¿qué es el sistema de alerta temprana? Y este es un sistema de generación y gestión de información que busca prevenir la deserción escolar para estudiantes entre séptimo a cuarto medio. Es súper importante tener eso claro, que es una duda que ha salido mucho en otras reuniones que hemos tenido con distintos actores del sistema educativo. Este sistema se construyó en una primera instancia para estudiantes entre séptimo y cuarto medio, que son los niveles donde se genera mayor deserción o exclusión escolar. Por lo tanto, hemos decidido partir por ellos y estamos en análisis aún con el Ministerio de Desarrollo Social para ver si incorporamos a niveles más pequeños.
Y en eso contarles que este sistema se construyó junto al Ministerio de Desarrollo Social por una petición del Ministerio de Educación, porque es el Ministerio del Estado que tiene mayor información respecto a otros factores que van más allá de lo educativo de los estudiantes para poder identificar su riesgo de deserción. Entonces, este sistema permite visualizar a cada estudiante en riesgo de manera sencilla y óptima, que vamos a revisarlo más adelante, y busca detectar, anticipar y apoyar la gestión local de los establecimientos, permitiendo, a través de un perfil que se genera para el director, implementar estrategias locales e intervenir oportunamente a los estudiantes que se podrían encontrar en riesgo de deserción. ¿Cuál es el objetivo general de esta herramienta? Poner a disposición del sistema educativo una herramienta de focalización que provee al director y al equipo directivo de información oportuna de estudiantes de séptimo o cuarto medio que se encuentren en riesgo de deserción escolar. Sus objetivos específicos son, como les comentaba, entregar información oportuna que priorice a los estudiantes, es decir, que ustedes van a poder ver listado de estudiantes en riesgo de deserción en distintos niveles de prioridad, y retroalimentar nuevamente la gestión y orientar la toma de decisiones tanto de los establecimientos a nivel local como del sistema educativo en su conjunto. También nos permite a nosotros como Ministerio de Educación poder revisar estos datos y generar distintas políticas públicas y programas para prevenir la deserción escolar también de una forma más global. ¿Cómo opera el sistema de alerta temprana? Acá lo que estamos viendo es toda la información que toma este sistema de alerta temprana para decirnos que un niño está en riesgo de deserción escolar. Entonces, por una parte tenemos los datos administrativos que estamos observando acá, y por eso nosotros hemos construido este sistema de alerta en conjunto al Ministerio de Desarrollo Social, que tienen acceso a esta información, y se toman los datos de educación, del CENAME, del Registro Social de Hogares, del Chile Crece Contigo, del Censo y del Ministerio de Salud. Y con toda esta información se generan distintas dimensiones a través de este sistema de alerta temprana, que son las dimensiones que están son las dimensiones que son coherentes con la literatura, que donde se señalan que son factores de riesgo de deserción escolar. La literatura dice que hay 4 dimensiones que determinan el riesgo de deserción de un estudiante, y están los factores individuales, los factores familiares, los factores escolares y los comunitarios. Entonces, con toda la información administrativa, se generan 4 dimensiones que van priorizando al estudiante en el riesgo de deserción que puede encontrar. Con toda esta información, entonces, usamos metodología de analítica avanzada para identificar a los estudiantes en riesgo de deserción escolar. Acá les vamos a mostrar un ejercicio de proyección, que es lo que de alguna forma hace este sistema de alerta con toda la información que les comentaba en la diapositiva anterior. Entonces, el sistema de alerta lo que dice, bueno, yo tengo un conjunto de niños que ya salieron del sistema escolar, y analiza cuál fue el comportamiento durante 2 años de ese estudiante que ya salió del sistema escolar. Entonces dice, bueno, yo voy a mirar ahora en este sistema de alerta si hay niños que están matriculados en el sistema educativo actualmente que hayan tenido durante 2 años el mismo comportamiento que ha tenido un estudiante en riesgo de deserción que salió del sistema educativo. Entonces, ve la información del pasado y la lleva hacia el futuro cuando continúa en el sistema escolar, y define que ese estudiante tiene un riesgo de deserción escolar. ¿Cómo funciona el sistema de alerta? Como les comentaba, los estudiantes son priorizados a nivel de establecimiento. Vamos a ver más adelante una foto, un ejemplo de esta visualización, y permite visualizar obviamente a los estudiantes que poseen mayor riesgo de abandono escolar. La información sobre los estudiantes va a quedar disponible a través de una plataforma web, que vamos a mostrar también más adelante cómo ingresar y dónde está alojada esta plataforma, y su desarrollo contempla el resguardo de la confidencialidad de los datos, es decir, que si ustedes están viendo que hay un niño en riesgo de deserción, para cuidar que no generemos una segregación, una discriminación de estos estudiantes, es muy importante que la información sea ocupada de forma responsable por el director y el equipo directivo. ¿Cómo acceder al sistema de alerta? El sistema de alerta está disponible, como les decía, a través de una plataforma web a la que van a ingresar a través de comunidadescolar.cl, que es una plataforma del Ministerio de Educación que existe hace muchos años y que es ocupada regularmente por los directores y los sostenedores. Entonces, hoy día el perfil está creado para un director, ¿ya? Los directores son los que hoy día van a poder ingresar con su root o RBD y la contraseña que ellos tengan para ingresar al acceso en zona privada en comunidad escolar.
comentarles también que de las dudas que nos han salido de distintas reuniones donde hemos comentado sobre el sistema de alerta temprana, nos preguntan mucho si esto va a ser para un sostenedor. Lo va a hacer, pero estamos trabajando en ese perfil, ¿ya? Entonces, va a haber un acceso para el sostenedor, pero con información a nivel agregada, porque él no necesita ver la información a nivel estudiante, sino que necesita saber cómo está en su colegio, en qué colegio tiene que apoyar más porque hay una mayor cantidad de niños en riesgo de salir del sistema, etc. Entonces eso va a suceder, pero lo estamos viendo ya para octubre, por hoy día el director es el que puede ingresar. Entonces, una vez que el director incorpora su root y su clave en la zona privada de comunidad escolar, como les comentaba, va a ver todos los recursos que tiene disponible en comunidad escolar. Entonces acá marqué la línea en rojo, donde dice Sistema de Alerta Temprana Mineduc, pinchan en ese clic y a continuación les va a aparecer el paso 2, que es que el director deberá aceptar los términos de confidencialidad de los datos y en la entrega de un reporte mensual que les vamos a comunicar cómo va a ser ese reporte, en qué fecha tienen que entregarlo, pero la idea es que sea un reporte muy sencillo, donde nosotros podamos identificar las prácticas que se repiten mayormente en los establecimientos en contexto de pandemia, para evitar la salida de un estudiante del sistema. Y en eso quiero decirles que no va a haber implicancias para la escuela respecto a la información que nos entregan. Es netamente para poder trabajar y perfeccionar los programas que existen y poder, obviamente, recoger información relevante para los próximos pasos en distintas acciones que podamos hacer para prevenir deserción escolar. Luego que aceptan el permiso de confidencialidad, ya van a ingresar de lleno al sistema de alerta. Entonces, el tercer paso es que la plataforma va a desplegar una nómina de estudiantes, que son los estudiantes del 10% de mayor riesgo de su establecimiento, y la va a priorizar por niveles de riesgo, que más que nada es del 1 al, en este caso, por ejemplo, que ustedes están viendo acá el ejemplo, dice total de alumnos en el sistema de alerta, 10. Esto quiere decir que este establecimiento que estamos visualizando acá tiene una matrícula total de 100 alumnos y le estamos mostrando el 10% de mayor riesgo de su establecimiento. ¿Por qué estamos mostrando el 10%? Porque hay establecimientos obviamente que son bastante más grandes y un 10% contempla una cantidad mayor de estudiantes, y porque queremos que las acciones que se tomen para estos estudiantes sean acciones focalizadas. Entonces es muy importante partir con un número más acotado para que el director efectivamente pueda generar distintas acciones para prevenir deserción escolar en esta lista, en esta nómina de estudiantes en riesgo. Entonces, como ven acá, acá estamos mostrando, obviamente con información secreta, una lista de estudiantes en riesgo de deserción. Tenemos el RBD del colegio, el RUT del estudiante y la prioridad. Como les decía acá, este colegio en el ejemplo tendría 10 estudiantes con mayor riesgo de deserción escolar y los prioriza del 1 al 10, que es la cantidad de niños que identificó el sistema. Esto no quiere decir que se tenga que hacer cargo solamente de la prioridad 1, 2 o 3, sino que se tienen que tomar acciones por cada uno de esos estudiantes del 1 al 10. Sin embargo, puede ser, por ejemplo, que el 1 necesite una intervención mucho más urgente y focalizada, y el 10 ir descubriendo qué es lo que va necesitando ese estudiante. Se entrega además el nombre y apellido del estudiante, el curso al que pertenece, y después ustedes pueden apretar una ficha por estudiante, en donde lo que van a estar viendo es la siguiente información. Cuando apretan ficha de estudiante, van a llegar a esta información. Entonces les va a aparecer el nombre del estudiante, el root y la edad que tiene, con distinta información. Entonces están los datos del alumno, nivel educacional, el código de grado del estudiante, que es el nivel, la letra del curso, el porcentaje de asistencia 2018 y el porcentaje de asistencia 2019, además de su promedio de notas del último año, que sería el 2019, y los años de rezago escolar que tiene el estudiante. Entonces, si bien toda la información que se muestra es a nivel educativo, no olvidar que esto está construido con información del entorno del estudiante, que no podemos entregar ese detalle porque es información sensible y que involucra a familia del estudiante, a vecinos del estudiante y otra información clave del establecimiento. No podemos entregarla porque, como les digo, involucra a más personas. Hay una amplia normativa en Chile que protege los datos privados y personales de las personas. Por lo tanto, estamos entregando la información que compete al sistema educativo. Sin embargo, es muy importante que si ustedes identifican, el SAT les entrega la identificación de un niño en riesgo de deserción, ustedes la complementen
con la información a nivel local que ustedes conocen de la familia y del entorno de ese estudiante. Pero insisto en no olvidar que el nivel de riesgo y cómo ese estudiante fue calificado en riesgo es porque se tomó en consideración toda la información del entorno del estudiante y no solamente la información educativa. Luego, acá les quiero mostrar algunas cifras del sistema de alerta. Hoy día, este sistema de alerta, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, está implementado para todos los establecimientos públicos, es decir, los servicios locales de educación y los establecimientos municipales que tengan matrículas de séptimo a cuarto medio. Y entonces, considerando estos 3.490 establecimientos, lo que nos arroja el SAT es que hay 57.695 estudiantes identificados en riesgo por el sistema de alerta, un 45% de ellos está en básica, es decir, entre séptimo y octavo, tienen 13,5 años en promedio y 0,8 años de rezago escolar. Respecto al porcentaje que está en media, es un 55% el que está en media, tienen en promedio 16,7 años y 1,6 años de rezago educativo. El porcentaje de asistencia de estos 57.000 estudiantes del 2018 es de un promedio del 87%, cifra que ya es alarmante porque debemos considerar que faltar solo un 10% del año conlleva a que un estudiante no vaya 27 días, es decir, un mes o más de un mes, y eso significa que el estudiante tiene ausentismo crónico. Entonces, todo lo que tiene que ver con ausentismo crónico es muy consistente con lo de deserción escolar. Luego vemos el promedio de asistencia de 2019, que es de un 81%, y vemos cómo baja, y el promedio de notas de este grupo identificado en riesgo es de un 5,2. En promedio, el total tiene un año, 2 de rezago, la edad va de 11 a 21 años, siendo el promedio 15 años, la mayoría se concentra en primero medio, que es un nivel clave para la deserción escolar. En general, todos los datos que nosotros hemos observado en el Ministerio de Educación y todos los estudios que han hecho distintas académicas respecto a este tema, muestran que la deserción aumenta más en la transición de primero a segundo medio. Y el 89% de estos 57.000 estudiantes identificados por el SAT son alumnos regulares y un 84% estuvo matriculado en 2019. Es decir, que hay un 16% que no estuvo matriculado el 2019 y que entró el 2020. Entonces, ese número también es súper importante porque es un número que además entró en un contexto, volvió, se quiso reencantar con su trayectoria educativa, quiso retomar, tuvo la motivación de hacerlo, pero hoy día se puede estar viendo muy afectada su situación por el contexto de pandemia que estamos viviendo y las dificultades de mantener contacto con los estudiantes. ¿Cuál es la ruta a seguir por el director? Entonces, la etapa 1, analizar la información del sistema local y hacerla coherente con la información local, porque si bien el sistema nos entrega una información, es muy importante que veamos que eso sea consistente con lo que estamos viendo diariamente con ese estudiante que está identificado. Por otra parte, planificar y ejecutar acciones, súper importante. Si el sistema de alerta, que es un sistema de focalización, no está entregando la información, es para que hagamos algo. Por eso nosotros le pedimos tomar un acuerdo de confidencialidad y mandamos también antes un correo a todos para preguntarles si tenían interés, porque es súper importante que entendamos que si se está entregando esta información es para que de alguna forma tomemos acciones y retomemos el contacto y la motivación con nuestros estudiantes en riesgo. La etapa 3 es reportar las acciones y retroalimentar el plan de trabajo que establecieron en la etapa 2. Las etapas de implementación del sistema de alerta, bueno, como les contaba, en la etapa 1, que fue en octubre del 2019, se implementó en 4 servicios locales de educación. Eso fue bastante dificultoso por las situaciones que vivimos el fin de año en todo el sistema educativo, y bueno, ahora ya comenzó todo lo que es la pandemia. Y en la etapa 2 hemos extendido el sistema de alerta como parte de una de las propuestas de la mesa de deserción, que es la propuesta número 6, extender el sistema de alerta a todo el sistema educativo, y en septiembre estamos partiendo por 3.490 establecimientos públicos, como les decía, servicios locales y municipales, y en noviembre vamos a incorporar el acceso a los establecimientos particulares subvencionados. Y en eso también aclararles que acceder a esta plataforma es voluntario. Nosotros ponemos a disposición de ustedes esta herramienta, obviamente queremos que la utilicen porque creemos que es fundamental para prevenir el riesgo de la deserción, pero su acceso y su utilización es voluntaria. ¿Cómo articular el sistema alerta con la gestión diaria de la escuela? Bueno, lo primero, y que estamos partiendo hoy día con todos los que están presentes en esta presentación, es interiorizarse sobre el sistema de alerta, entender qué es, usar la información, tomar decisiones en base a esa información,
y ir conociéndolo, mandándonos sus dudas, sus preguntas, para que después podamos mejorarlo y perfeccionarlo en el tiempo. Y bueno, reformular y elaborar acciones, eso es súper importante. Si tenemos niños identificados, tenemos que hacer algo por esos niños y sacar adelante y prevenir que abandonen su trayectoria educativa. Y acá le doy el pase a Raimundo, que va a continuar con la presentación. Muchas gracias, Macarena, por explicarnos con mucha claridad cómo se entra al SAT, qué tipo de información nos da el sistema de alerta temprana. Y bueno, yo brevemente me quiero referir, antes de pasar a las preguntas del público, los invitamos a todos a escribirlas en el chat. Una cosa es poder identificar a los estudiantes que se encuentran en riesgo de deserción escolar, y otra cosa es, bueno, cómo podemos apoyarlos. Y acá quiero contarles brevemente 3 cosas que son importantes para ustedes de conocer. La primera es la flexibilización que se ha hecho tanto de la ley CEP como de la subvención pro retención, que hoy día beneficia a más de 160.000 estudiantes de séptimo a cuarto medio, que son del mismo público que detecta el riesgo de deserción en el sistema de alerta temprana. Recordemos que en esta primera etapa detecta riesgo de deserción escolar de séptimo a cuarto medio. Y hoy día existe una flexibilización de la subvención pro retención de tal manera que las escuelas pueden apoyar a estos estudiantes con los que hemos perdido contacto, incluso en la compra de insumos básicos para esos estudiantes. Es decir, poder apoyarlos en insumos de primera necesidad que busquen también apoyar a su grupo familiar y que nos permita también como escuela poder retomar el contacto con esos estudiantes. Asimismo, la subvención escolar preferencial, que más de 8.000 escuelas del país están adscritas, la hemos flexibilizado. Este documento con portada verde lo hemos difundido en la escuela, y básicamente contarles también que hoy día, para poder derribar la barrera de conectividad que muchos estudiantes presentan, hoy día la SEP se ha flexibilizado de manera tal que las escuelas y los liceos puedan comprar con recursos de la subvención escolar preferencial aplicaciones, plataformas, software, internet, tanto para profesores como para estudiantes, en la figura de, a través de celulares. Pueden comprar módems, routers, chips con datos móviles, equipamiento tecnológico, como muchas de las escuelas hoy día lo están haciendo. Por otra parte, quisiera invitarlos a conocer, esto también es una propuesta de la Mesa de Deserción Escolar, a conocer una serie de prácticas que hoy día las escuelas y los liceos del país están implementando para combatir la deserción escolar. Algunas prácticas tales como las que ustedes compartían al inicio de esta presentación. ¿Dónde pueden encontrar este banco de prácticas para la prevención de la deserción escolar? En el Observatorio Educativo, observatorioeducativo.cl, es una página del Ministerio de Educación, cuenta hoy día con un banco de buenas prácticas que han salido de las distintas comunidades a lo largo y ancho del país y que buscan mostrar muy en simple, con una ficha, con un video y una descripción de esa práctica, qué están haciendo en materia de prevención de la deserción escolar. Por lo tanto, invitamos también a todos a conocer este banco y repositorio de buenas prácticas en observatorioeducativo.cl. Y asimismo, y ya antes de pasar a las preguntas del público, que les pedimos que las puedan escribir, volver a centrarnos en el punto clave de este seminario, que es el propósito, el fin que tienen estas herramientas, esta herramienta en particular, el sistema de alerta temprana, que es poder mantener y recuperar a través del contacto por diferentes medios el vínculo con nuestros estudiantes para motivarlos a la continuidad de su trayectoria educativa. ¿Cómo podemos reencantar a esos estudiantes que por distintos motivos se han descolgado del proceso educativo y darles también una señal como equipos directivos de que nunca es tarde para volver a la escuela, de que existe un plan de acompañamiento, de que va a existir posibilidades de retroalimentación y de evaluación, de que todavía se puede reinsertar al sistema escolar, de que es parte de un grupo más grande, de que tiene un equipo de profesores detrás que lo quieren apoyar. Entonces, básicamente es poder salir al encuentro de todos estos niños y todos estos jóvenes
utilizando todos los instrumentos que hoy día podamos implementar. Y en ese sentido, el sistema de alerta temprana es, creemos, una herramienta de mucha valía para las escuelas. Entonces, Macarena, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. Cuéntanos, Macarena, ¿qué pasa si un director no tiene acceso al SIGE? ¿Cómo puede acceder a los datos del sistema de alerta temprana? O sea, no tiene las claves para poder acceder. No al SIGE, confundí el SIGE, pero no puede acceder al sistema de alerta temprana. ¿Cómo lo puede hacer para ponerse en el fondo de acuerdo con el sostenedor? Sí, hoy día el que puede ingresar al sistema de alerta es el director. Todos los directores del país tienen una clave especial para ingresar a comunidad escolar. Entonces, en comunidad escolar hay distintos recursos que se usan regularmente en el sistema educativo y todos los directores tienen una clave de acceso para eso y pueden ingresar con su root o el RBD de su escuela. Entonces, si por alguna razón ha olvidado la clave, en la misma página de comunidad escolar puede seleccionar la sección que dice olvidé mi contraseña y ahí ¿Ya? hacer una recuperación de la clave o contactarse con la mesa de ayuda del Mineduc para poder recuperar su contraseña. Súper. Macarena, acá Hugo Heisele nos pregunta, ¿qué relación existe entre el sistema de alerta temprana con la herramienta de gestión de contactos que está vinculada al SIGE? ¿Puedes contarnos cuál es la diferencia y para qué sirve cada uno? Perfecto. Bueno, el sistema de alerta, como les comentaba, identifica a estudiantes al 10% de mayor riesgo de su establecimiento, de riesgo de abandono escolar, ¿ya? Y es para estudiantes de séptimo a cuarto medio, y esto se genera en base a distinta información administrativa, como les contaba, Chile Crece Contigo, Registro Social de Hogares, Sename, Educación, entre otros, y así prioriza y genera una probabilidad de riesgo de ese estudiante de abandonar su proceso educativo. Esto se genera en contexto de pandemia y sin contexto de pandemia. Es decir, por ejemplo, la asistencia, que es un factor relevante, hoy día cuando estamos priorizando a estos estudiantes en riesgo, no estamos considerando asistencia por cosas que todos sabemos y son evidentes, no hay clases presenciales ni un registro diario de asistencia, por lo tanto eso se deja fuera. Cuando retomemos las clases, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, sí vamos a volver a incorporar la asistencia cuando eso obviamente se pueda generar. Entonces, esta herramienta es para identificar estudiantes en riesgo de deserción a través de un conjunto de variables que determinan ese riesgo. En cambio, la herramienta de gestión de contacto es una herramienta para sacar una foto actual. Hoy día, en tiempos de pandemia, ¿con qué estudiante he tenido un bajo, nulo o alto contacto? Entonces, como les comentábamos en la presentación, cuando les dijo Raimundo, hay 3 grupos de riesgo. Uno son los identificados por el sistema de alerta. Otros son los estudiantes que hoy día están matriculados, pero con los que el establecimiento ha tenido un bajo o nulo contacto. Esos estudiantes también están en riesgo de abandono. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es hacer coherente ambas información. Visualizar, por ejemplo, si tengo un niño identificado en el sistema de alerta y además tengo un nulo contacto con él, que es mi foto actual de lo que está pasando en contexto de pandemia, entonces ese niño tiene aún un mayor riesgo porque hay identificaciones del entorno que generan ese riesgo de deserción, pero además la foto actual también me está diciendo lo mismo, me está alertando aún más porque yo no tengo ningún contacto con el estudiante. Entonces son herramientas distintas, pero que ustedes la pueden hacer y usar de forma coherente. Súper. Y ahí, Macarena, quiero agradecer también y felicitar a todas las escuelas que se han sumado también al uso de la herramienta de gestión de contactos del SIGE, porque les ha permitido también van a recibir ellos un informe del Ministerio de Educación con una focalización de apoyo a aquellos estudiantes con los que más contacto se ha perdido por distintos motivos. Así es que son herramientas complementarias, el sistema de alerta temprana y la herramienta de gestión de contactos. Acá hay una pregunta muy buena. Tabata Anaís Contreras nos pregunta, Maca, si se incorpora la información de la educación de adultos. Sí, se incorpora la información de la educación de adultos para estudiantes entre 12 y 21 años. Nos hemos juntado con la unidad de adultos del Ministerio de Educación y estamos viendo cómo incorporar a edades mayores. Sin embargo, hoy día la matrícula de la educación de adultos en un 60% corresponde a niños entre 12 y 21 años. Entonces, hemos partido la implementación del sistema de alerta para todos los colegios de educación de adultos que sean públicos en esta primera etapa y identifica a niños en riesgo de deserción de 12 a 21 años. Estamos en análisis para incorporar a mayores de 21, que los factores también son distintos. Entonces,
estamos viendo cómo se van a incorporar los otros más adelante. Perfecto. Javiera Torrico también nos hace una pregunta muy interesante, que es si es que está contemplado implementar en los cursos más pequeños, por ejemplo, la educación parvularia y también en los primeros años del ciclo básico, o sea, incorporar a esos estudiantes en el sistema de alerta temprana. Sí, está contemplado, pero estamos también en proceso de análisis por lo mismo que sucede con la educación de adulto para mayores de 21, en este caso, en el caso contrario, cuando son niveles de primero a sexto básico o de educación parvularia a sexto básico, los factores de riesgo son distintos. Entonces, Perfecto. estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para identificar cómo tendría que ser ese modelo predictivo para niveles menores, que son distintos factores. Por lo tanto, tenemos que construir otro tipo de probabilidad, por decirlo así. Excelente. O sea, hoy está operativo para séptimo a cuarto medio y lo vamos a incorporar prontamente para los otros niveles, sobre todo el ciclo de educación parvularia y primer ciclo básico. Bien. Carolina Silva pregunta, ¿cualquier establecimiento puede acceder al SAT? Cuéntanos cómo es el cronograma de implementación. Sí, el cronograma de implementación es que ahora, hoy día, de hecho, desde hoy día, ustedes ya pueden ingresar a comunidad escolar y acceder a la información como directores. Después de este webinar vamos a mandar un mail masivo con toda la información que hemos entregado en este seminario, explicándole el paso a paso para ingresar, pero ya pueden acceder. Si ustedes entran ahora, van a poder encontrar la información, ¿ya? Y la implementación por etapa es que primero estamos partiendo septiembre 2020 con establecimientos públicos que cuentan con matrícula de estudiantes de séptimo a cuarto medio y que son servicios locales de educación o establecimientos municipales. En noviembre vamos a incorporar a los establecimientos particulares subvencionados que tengan matrícula de séptimo a cuarto medio. Perfecto, o sea, hoy día municipales y de servicios locales de educación. Perfecto. Macarena, para entender bien también respecto del mecanismo bajo el cual prioriza a los estudiantes. Si yo tengo 500 estudiantes de séptimo básico a cuarto medio, ¿cuántos estudiantes me va a arrojar el sistema de alerta temprana en esta priorización? Si un colegio cuenta con una matrícula de 500 estudiantes entre séptimo y cuarto medio, lo que le va a arrojar el sistema es a 50 estudiantes, que sería el 10% de su matrícula total, que están en mayor riesgo de deserción. Y eso quiere decir, no es que, por ejemplo, si son 50, porque se los va a mostrar en niveles, del 1 al 50, que es el total de niños identificados. Pero eso no significa, y es súper importante que todos entendamos eso, no significa que solamente tengo que focalizar en del 1 al 10 y dejar, por ejemplo, el 50, sino que todos esos estudiantes son los de mayor riesgo del establecimiento, entonces todos requieren de una intervención dentro de lo posible que sea focalizada. Buenísimo. Bueno, y hay varios auditores que hoy día nos preguntan que ellos, por ejemplo, como integrantes del equipo de convivencia escolar, quieren acceder a la información del sistema de alerta temprana. Entonces ahí nuestra sugerencia es que accedan siempre a través de sus directores, que conversen con ellos sobre la posibilidad de compartir esta información y estos datos para que puedan hacer una estrategia mancomunada como equipo dentro de las escuelas. Por lo tanto, ahí recuerden, la clave la tienen los directores y es a través de los directores de la escuela cómo se baja esta información. Por lo tanto, es importante ahí que ustedes lo gestionen con los directores para poder acceder a la información y elaborar estrategias más focalizadas y más personalizadas según el nivel de riesgo de los estudiantes. Nos preguntan también, Macarena, acá, si es que el sistema de alerta temprana funciona independiente de los estudiantes que son beneficiarios de la subvención pro retención. Eso, claro, son dos cosas distintas. Puede ser que un estudiante identificado por el sistema de alerta a la misma vez sea un beneficiario de la prorretención. Entonces, la idea es que ustedes puedan complementar esa información y ahí ya sabemos que tienen un recurso disponible para un estudiante identificado en riesgo. Pero no es que el sistema de alerta identifique justamente a los de la prorretención. ¿Por qué? Porque la prorretención, para que un estudiante sea beneficiario de la prorretención, tiene que ser parte del Chile Crece Contigo y tener y ser entre séptimo y ser un estudiante de séptimo a cuarto medio. En cambio, el sistema de alerta ve mucho más información que la del Chile Crece Contigo. Entonces, puede ser que coincidan, pero no necesariamente un niño que es beneficiario de la prorretención va a estar identificado por el sistema de alerta.
Y dentro de las mejoras que podemos generar al futuro del sistema de alerta está, por ejemplo, mostrar de qué programa ese niño es beneficiario, programas educativos, Ya. y vamos a analizar cómo podemos incorporar esa información para que sea más sencillo para el director. Excelente, Macarena. Carlos Acevedo nos hace una muy buena pregunta. ¿Qué información provee el sistema de alerta temprana para orientar en alguna variable específica la intervención que se puede realizar con un estudiante determinado? Sí, como les decía, la confidencialidad de los datos es súper importante acá. Entonces, el sistema de alerta hoy día no les va a mostrar, por ejemplo, cuál de las variables es la que tiene una mayor correlación con ese riesgo de deserción, porque además no es una causalidad, no es que por esa variable el estudiante desertó. Como multicausal siempre van a haber muchas variables que influyan en el escenario de que un estudiante salga del sistema educativo. Entonces, no es causal, no es como... faltó, no sé, tiene un 70% de asistencia, por lo tanto desertó, no. Va a haber un mundo más de variables que identifican ese riesgo. Entonces, por un tema de resguardo de información respecto a información personal y de contexto del estudiante, no se puede mostrar el detalle de las variables que predicen eso. Sí les puedo contar que de lo que hemos analizado hasta ahora, las variables educativas son las que toman mayor fuerza en el riesgo de deserción. Pero en eso tenemos que entender que si bien las educativas son las que toman una mayor relevancia, es porque hay otros factores del entorno que hacen que ese niño de alguna forma tenga baja inasistencia, tenga bajo contacto con su colegio, o sea, no es la culpa de la escuela, es el sistema Perfecto. finalmente que produce esto. Entonces, solamente decir que también estamos viendo posibilidades quizás de mostrar de forma más agregada y no detallada información respecto a factores, pero eso es un poco más complejo. Por lo tanto, hoy día estamos mostrando toda la información educativa del estudiante y es muy importante que ustedes complementen la información más interna con la información que ustedes tienen a diario de las familias. Perfecto, muchas gracias, Macarena. Y bueno, para ir terminando este seminario, los quiero invitar a todos, porque obviamente las preguntas, los quiero invitar primero a todos ustedes a poder acceder al sistema de alerta temprana, a manejar la información, a ver cómo se proyecta la información por curso, por estudiante, y de esa manera puedan empezar a planificar acciones focalizadas para esos estudiantes según el nivel de riesgo de deserción, obviamente siempre partiendo por aquellos que se encuentran en mayor riesgo. Y para terminar, así como abrimos compartiendo buenas prácticas, quisiera preguntarles a todos y pedirles que puedan compartir en el chat del canal de YouTube de qué manera este sistema de alerta temprana podrá ayudarlos a ustedes en sus distintos roles a llegar al grupo de estudiantes en mayor riesgo de deserción, a contactarlo, a vincularnos con ellos. ¿De qué manera creen que esta herramienta puede complementar los esfuerzos que ustedes ya están haciendo hoy día para combatir la deserción escolar? Cada uno lo piensa, cada uno lo escribe.
Muy bien, y con toda esta serie de excelentes reflexiones damos por terminado este seminario que buscó dar a conocer qué es el sistema de alerta temprana, cómo funciona, y invitamos a todos a poder usarlo, a poder conversarlo con el resto de sus colegas dentro de la escuela para que puedan hacer el mayor uso y provecho de este sistema que es único en Latinoamérica, que hemos diseñado con mucho cuidado para que sea una herramienta al servicio de las necesidades de los estudiantes y de ustedes como equipos de gestión de la escuela, y que esperamos nos ayude a combatir desde distintas formas y con distintas estrategias el flagelo de la deserción escolar, porque tal como les señalábamos al inicio, nunca, nunca, nunca es tarde para llegar a cada uno de esos estudiantes y retomar el contacto, reconectar con ellos y darle un sentido al valor de la educación que esos estudiantes se merecen. Con estas reflexiones que cada uno de ustedes ha compartido en el chat de YouTube, nos despedimos, muchas gracias y seguiremos apoyando al sistema escolar en la implementación de esta herramienta de prevención. Muy buenas tardes y gracias.